El Che Guevara ha sido una de las figuras más influyentes del siglo XX. Es idolatrado por millones de personas en cada rincón del mundo y su rostro está por todas partes. Puedes encontrarlo en tazas, playeras, carteles, revistas, películas y hasta en wallpapers. Incluso podemos verlo presente en cualquier marcha del orgullo. Pero yo me pregunto, ¿qué pensarían estas personas si supieran quién era realmente el Che Guevara? Si el Che Guevara estuviera vivo y viera a todas las personas que en el Día del Orgullo salen a marchar con una playera con su rostro, acabaría con sus vidas. Esa era la esencia del Che Guevara. Un hombre que creó el primer campamento de concentración en Cuba, que fue situado en la península de Guanacabibes. Allí, el propio Che obligaba a trabajar a todos los hombres con preferencias diferentes, bajo un lema: la revolución no necesita peluqueros, el trabajo os hará hombres. Andan por ahí con unos pantaloncitos demasiado estrechos, algunos de ellos con una guitarrita, en actitudes elvis-preslianas, y que han llevado su libertinaje extremo de querer ir a algunos sitios de concurrencia pública a organizar sus shows feminoides. La sociedad socialista no puede permitir ese tipo de degeneraciones. Hold me down and squeeze my neck. I wanna feel the air right out of my chest. 3 años antes del triunfo de la revolución, el Che se encontraba preparándose junto a Raúl y Fidel Castro y constantemente le mandaba cartas a su esposa, una mujer peruana que había conocido en Guatemala llamada Hilda Gadea. En una carta enviada en enero de 1956, el Che le confiesa a Hilda que por primera vez ha acabado con la vida de un ser humano, pero que no era suficiente para él, porque ahora tenía sed de más. En ese momento ninguno imaginó que este sería el inicio de un camino que lo hundiría en la más extrema locura. Durante la batalla, el Che acabó con un número incalculable de personas. Incluso cuando el Che y los suyos tomaron la ciudad de Santa Clara, provocando la huida de Batista, antiguo dictador de Cuba, nuestro querido Guevara llamó a su camarada Camilo Cienfuegos para que vaya a la ciudad. Al llegar, Camilo quedó impactado al ver cómo la ciudad de Santa Clara estaba manchada de rojo por doquier. Muchísimas personas habían perdido la vida por culpa del Che. El ídolo de masas en realidad se había convertido en un monstruo. Tras el triunfo de la revolución, Fidel Castro puso al Che a cargo de La Cabaña, un lugar donde debían enjuiciar a todos los que se oponían a la revolución. El Che vio una oportunidad para llevar su locura al límite, por lo que pidió agilizar los juicios. ¿Y cómo creen que lo hizo? Acabando con la presunción de inocencia. El Che argumentó que debíamos creer a que acusaba sí o sí. Los juicios duraban en promedio 4 minutos y muchos inocentes perdieron la vida. Se tiene conocimiento que durante su estancia en La Cabaña, el propio Che Guevara llegó a eliminar a 156 personas. Pero el gobierno de Estados Unidos estima que pudieron ser hasta 700 seres humanos eliminados por Guevara tan solo en este periodo de tiempo. La fortaleza de La Cabaña se había convertido en una carnicería y el Che era el carnicero estrella. Por increíble que parezca, todo esto lo sabemos por el propio Che Guevara, que relataba sus locuras a través de su diario personal. Incluso en una carta que le envió a su padre, el Che le confiesa que le encantaba acabar con la vida de otras personas. No lo hacía por trabajo o porque no tuviera opción, lo hacía por placer. Tras la locura, había llegado la hora de gobernar Cuba y Fidel puso al Che a cargo del Banco Nacional del país, un puesto burocrático que al poco tiempo le aburrió. Así que Fidel lo nombró ministro de Industria. El problema es que esto no llenaba la sed que el Che tenía de realizar auténticas carnicerías. Pero pronto llegó lo que sería la oportunidad de su vida, un momento icónico que no quería desaprovechar.
La Unión Soviética instaló misiles nucleares sobre Bahía de Cochinos, en Cuba. Cuando el Che lo supo, sus ojos brillaron de la emoción y comenzó a presionar para lanzar esos misiles en la ciudad de Nueva York. El Che Guevara no solo estaba dispuesto a terminar con la vida de millones de personas, sino que quería comenzar la Tercera Guerra Mundial. ¿Son conscientes de lo que el Che pudo causar? Literalmente este hombre quiso acabar con la humanidad. ¿Se imagina nada más? El hombre al que hoy vemos como un héroe, como un símbolo, como un revolucionario, pudo acabar con todo lo que conocemos. Para su mala fortuna, ni Fidel ni los soviéticos quisieron. Y esta decisión enfureció al Che, quien consideró que eran unos cobardes que habían traicionado a la revolución. Por lo que Guevara comenzó a relacionarse con el otro gran bloque comunista. Hablamos de China. El Che Guevara, quien firmaba sus cartas con el seudónimo Stalin II, ahora era amigo de un hombre aún más lunático. Hablo de Mao Zedong. Mientras Stalin es responsable de acabar con la vida de 23 millones de personas, Mao acabó con más de 80 millones de seres humanos. El Che comenzó a ser una figura muy incómoda para Fidel, quien estaba recibiendo muchísima presión por parte de su gran aliado, los soviéticos, quienes se sentían ofendidos por la relación entre el Che y Mao. Por eso solo fue cuestión de tiempo para que el Che dejara la isla y se fuera rumbo a un nuevo destino, a una misión secreta para liberar al Congo, en África. El Che se infiltró de forma clandestina, caracterizado con un pasaporte y nombre falso, casi irreconocible. Estuvo en la selva del Congo durante varios meses para llevar a cabo una revolución, pero fracasó rotundamente. Sin embargo, durante su estancia, llegó a escribir cosas terribles. Según el propio Che, los africanos tenían ese color de piel porque no se bañaban. Pero esto era muy común en él. Siempre se refería despectivamente sobre cualquier persona que conocía. Por ejemplo, aseguró que los mexicanos eran unos ignorantes y analfabetos. Llegó a decir cosas terribles sobre los sudamericanos, incluso sobre su propia hija, que tenía descendencia guatemalteca. Y a pesar de que el propio Che odiaba a personas de estos países y de estas minorías, todos estos grupos de personas lo adoran, lo idolatran. Esta es la triste verdad. Pero aquí no acaba la historia del Che. También quiso hacer su propia revolución en Bolivia, donde dejaría de existir. Para poder infiltrarse en la selva boliviana, el Che fingió ser un empresario uruguayo, pero todo salió muy mal, ya que Fidel no le dio toda la información al Che, que no solamente tenía un profundo desconocimiento del territorio, sino que era incapaz de comunicarse con Manila, el nombre clave que le habían dado a su cuartel en La Habana. Fidel lo había traicionado, pero esto ocurrió por culpa de un Che que se había vuelto incontrolable, que había perdido los papeles. La CIA tuvo conocimiento sobre la traición y querían al Che con vida para que revelara información sobre Cuba y la Unión Soviética. Pero el gobierno de Bolivia estaba muy molesto con Guevara, ya que el Che había eliminado a 49 bolivianos, por lo que decidieron acabar con la vida de Guevara. Tenía 39 años cuando el Che dejó de existir. En 1968, algo ocurrió en Checoslovaquia que provocó que el mundo entero viera de primera mano el verdadero rostro del comunismo. Ese evento fue conocido como la Primavera de Praga. Al mismo tiempo, en Francia comenzaron una serie de protestas estudiantiles que se extendieron a cada rincón del mundo, inspirados principalmente por la revolución cultural de Mao Zedong. Pero acontecimientos recientes como la Primavera de Praga habían dejado la imagen del socialismo por los suelos, por lo que los socialistas necesitaron un nuevo ícono, un estandarte, y encontraron en el Che ese hombre joven, inteligente y revolucionario que tanto buscaban. Por cierto, ¿recuerdan la famosa foto del Che Guevara? Los estudiantes franceses en 1968 estaban inspirados principalmente por pensadores como Sartre o la feminista Simone de Beauvoir, quienes irónicamente estuvieron presentes el mismo día en el que le tomaron la icónica foto al Che. Esta fue nombrada la foto más famosa del siglo XX y la imagen del Che fue el ícono que la izquierda tanto necesitaba. Solo hacía falta resaltar las cosas buenas de Guevara, que de niño era asmático y leía
decía todo el tiempo, que siempre le enviaba cartas a su esposa, que era médico y un hombre muy inteligente, que era joven y tenía el alma y el espíritu revolucionario. Nada más importaba, ni los campamentos de concentración, ni que el tipo era literalmente un carnicero que estaba fuera de control. El Che ya se había convertido en leyenda. Bring me up higher.